Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras. 461 al 470. Capítulo 461. Desembarcando. Las tierras desoladas están completamente baldías, así que absorben el poder de las almas que recogen. Claro, también anhelan la energía espiritual, así que siempre que los cultivadores van a sus tierras, intentan capturarlos y beber su sangre para absorber el poder que contiene. Los salvajes barbáricos han sido nuestros enemigos desde la antigüedad, y siempre están intentando acercarse al mar alcance celestial para obtener energía espiritual. Nuestro trabajo es mantenerlos alejados. Shao Tianjiao parecía un poco sorprendido al ver que Bai Xiaochun se había puesto pálido repentinamente, pero no pensó mucho en ello. Por esto es que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado ha construido 3 ciudades entre el mar alcance celestial y la gran muralla misma, para mantener lejos a los salvajes y las almas vengativas. Por temor a que Bai Xiaochun necesitara más que una introducción general, prosiguió, dentro de unos días desembarcaremos y llegaremos a la primera ciudad. Esta se llama la ciudad del Mar del Este, y tiene una energía espiritual muy fuerte. Obviamente también es la ubicación más segura, detrás de la gran muralla. Mientras más te alejas de la ciudad del Mar del Este, más débil se vuelve la energía espiritual. La segunda ciudad se llama la Ciudad Mundial, allí está estacionado un gran contingente militar. A esta se le puede considerar un punto de transferencia y reabastecimiento que se encuentra en el camino a la Gran Muralla, pero también es una de las importantes líneas de defensa. A estas alturas, Bai Xiaochun ya había logrado suprimir el terror que le dio pensar en ser comido vivo, así que estaba escuchando cuidadosamente los detalles que le proveía Shao Tianjiao. Más allá de la ciudad mundial, la energía espiritual se vuelve aún más débil progresivamente hasta llegar a la Gran Muralla. Allí es donde está ubicada la tercera ciudad, la cual llaman simplemente la ciudad de la Gran Muralla. Allí es donde están estacionados los cultivadores con venas de acero más aterradores de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Cualquiera de ellos es como un dios de la muerte. Ni yo me atrevería a provocarlos. Cuando Shao Tianjiao mencionó la ciudad de la Gran Muralla, sus ojos se iluminaron con respeto y pasión. Esos cultivadores conforman un ejército conocido como el gremio de venas de acero. Ellos son los verdaderos defensores de la Gran Muralla y están en constante guerra con los salvajes de las tierras desoladas. Por supuesto, la tasa de mortalidad entre ellos es muy alta. Por lo que he escuchado, el gremio de venas de acero se divide en 5 legiones. Quien quiera que alcance el rango de capitán en uno de esos ejércitos se volverá muy famoso al volver a la secta. Después de todo, una persona como esta estaría respaldada por el gremio de venas de acero, el cual sobrepasa incluso a los devas. Al fin y al cabo, el gremio de venas de acero es el único en la secta que está supervisado personalmente por el patriarca Semirios. Bai Xiaochun siguió asintiendo a todo lo que escuchaba, y no pudo evitar pensar que el nombre del gremio de venas de acero era particularmente impresionante. En cuanto a mí, continuó Shao Tianjiao, mi primera meta es darle un buen vistazo a las tierras desoladas, quizás obtener algo de experiencia, luego unirme al gremio de venas de acero. Después de eso, trataré de conseguir contribuciones militares sorprendentes y luchar para llegar al rango de coronel. Dijo Bai Xiaochun viendo sorprendido a Shao Tianjiao. Por alguna razón, le parecía que Shao Tianjiao estaba básicamente hablando de ponerse a sí mismo frente a la muerte. Shao Tianjiao sujetó a Bai Xiaochun por el hombro otra vez, y continuó mostrando calidez en sus ojos. El único lugar donde está estacionado un diva, es precisamente en la misma ciudad de la Gran Muralla. De hecho, uno de los propósitos de este viaje es que mi maestro releve a Senior Zhou de su posición allí. Durante los próximos 100 años, mi maestro estará estacionado en la Gran Muralla, y será el responsable de repeler las invasiones. Aunque Shao Tianjiao de hecho era mayor que Bai Xiaochun, los eventos recientes hicieron que lo viera como a un amigo cercano. Shao Tianjiao tampoco tenía muchos amigos, así que al hacer uno, lo veía como a un hermano de por vida. Xiaochun, conseguir un alma diva solo es un objetivo secundario para mí. Mi propósito principal es entrar al gremio de venas de acero. Pero tú, eres diferente. Necesitas esforzarte por conseguir una de esas almas diva. Recuerda que hay muchas almas en las tierras desoladas. Cada ser vivo que muere en las tierras del reino alcance celestial termina allí, siempre cuando su alma no sea destruida, claro. Estas viajan por el río del inframundo a través de las tierras desoladas, y esta es una de las razones por las que las tierras desoladas representan la muerte y el infierno. A estas alturas, la voz de Shao Tianjiao era tan baja que claramente hablaba de cosas secretas, cosas que no debían divulgarse.
Pero por temor a que Bai Xiaochun terminara en el sendero equivocado, decidió aclarar las cosas un poco más. Ya que las almas han estado acumulándose por tantos años, se puede decir con bastante certeza que seguramente allí hay almas diva. Desafortunadamente, solo aparecen cada varios miles de años, y son tan escasas como una pluma de fénix o un cuerno de quilín. De acuerdo a los cálculos de mi maestro, el número de almas diva que existe en las tierras desoladas probablemente se pueda contar con las dos manos. Además, el número de personas que han usado almas diva para volverse un experto en el alma naciente del Dao de los cielos es aún menor. Solo hay uno, el celestial. Bai Xiaochun se había preguntado a menudo justamente cuántas almas diva podría haber en las tierras desoladas, así que esta nueva información lo sorprendió bastante. Tomando en cuenta que él mismo ya tenía dos almas diva, a menudo se preguntaba si él potencialmente podría alcanzar esa legendaria etapa del alma naciente del Dao de los cielos. Sin embargo, después de escuchar lo que Shao Tianjiao le acababa de decir, se dio cuenta de que esa tarea sería demasiado difícil de lograr. Ya tenía dos almas diva en su bolso, y el valor de ellas seguramente sobrepasaba su imaginación. Pensar en esas dos almas diva le recordó quiénes se las habían dado. Una había provenido del patriarca secta glacial, y la otra había provenido de Du Lingfei. Así que no deberías intentar buscar el sendero del alma naciente del Dao de los cielos. No es más que un sueño, una fantasía que jamás podría hacerse realidad. Deberías apuntar a las almas de bestias diva. Son raras, pero mucho más numerosas que las almas diva. De acuerdo a los cálculos de mi maestro, probablemente hay alrededor de 50 almas de bestia diva en las tierras desoladas, aunque nadie puede estar completamente seguro. Después de ofrecerle varias advertencias y recordatorios, Shao Tianjiao terminó yéndose finalmente, dejando allí solo a Bai Xiaochun, viendo a esas distantes costas que se acercaban cada vez más. Ya casi llegamos. 10 años. ¿Qué se supone que haga en estos 10 años? Suspiró Bai Xiaochun. 3 días más pasaron volando, y el buque de guerra seguía acercándose a la costa. Una tarde, prácticamente todos los cultivadores a bordo se empezaron a reunir espontáneamente en la cubierta principal. Desde allí podían ver una enorme ciudad verde que se elevaba justo desde donde la tierra se encontraba con el océano, y una gran parte de esta era un enorme puerto. El área estaba llena con el poder de formaciones de hechizos, y también del destello de símbolos mágicos. Allí en el muelle había un gran número de cultivadores. El barco empezó a bajar de velocidad y 2 horas después, los cultivadores a bordo ya estaban lo bastante cerca como para ver el muelle a simple vista. A medida que el enorme buque de guerra se detenía a unos 5 kilómetros del muelle, se escuchaban estruendos. A este punto, 8 cultivadores en el alma naciente con rostros sombríos se elevaron volando desde la ciudad para recibirlos, seguidos de un gran número de cultivadores en la formación del núcleo. Saludos Senior Chen. Por favor, acepte nuestras felicitaciones Senior Chen. Estas voces ondularon como olas y Chen Etian y los otros 5 cultivadores en el alma naciente aparecieron. Después de asentir hacia sus saludos, se fueron volando tranquilamente a la ciudad. Intercambiaron algunas formalidades y luego Bai Xiaochun y el resto de los cientos de superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado salieron volando cruzando esos 5 kilómetros del mar alcance celestial hacia la ciudad del Mar del Este. Durante el trayecto, los cultivadores en la formación del núcleo que emergieron de la ciudad estaban juzgando a las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y no ocultaban para nada su desdén. Era obvio que estos eran veteranos que veían a un grupo de nuevos reclutas. Bai Xiaochun también aprovechó la oportunidad de juzgar a los cultivadores en la formación del núcleo de la ciudad del Mar del Este, y no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que todos tenían auras intensamente asesinas sin excepción, incluso aquellos que estaban en la etapa inicial de la formación del núcleo. Estas personas estaban muy habituadas a las matanzas, y sus ojos incluso tenían cierto resplandor carmesí en ellos. Por lo que Bai Xiaochun había oído, ese tinte carmesí de sus ojos aparecía después de matar un gran número de almas vengativas. Al parecer era el resultado de algún tipo de ley natural, y no conllevaba ningún daño. Además, hacía ver a las personas bastante amenazantes. Llegaron a la ciudad en poco tiempo, e inesperadamente, nadie salió a recibirlos. Pero uno de los cultivadores en la ciudad del Mar del Este que estaba en el gran círculo de la formación del núcleo les entregó a todos unos medallones de comando. Bienvenidos al puesto de avanzada de la secta. Este será vuestro único dispositivo de identificación, así que no lo pierdan. Si salen a las tierras desoladas e intentan volver a la gran muralla sin este, se les negará la entrada. Tengan mucho cuidado con ellos. No hay ningún arreglo oficial para ustedes.
Esta es una prueba de fuego que debe durar 10 años. Durante este tiempo, lo que sí tienen que hacer, es salir a las tierras desoladas al menos 3 veces. Asegúrense de registrar cada una de sus salidas. Si no cumplen con lo requerido, cuando se acaben los 10 años no se les permitirá volver a la secta. Por último, déjenme recordarles que se cuiden bien. Recuerden, solo tienen permitido quedarse en la ciudad del Mar del Este por un día. Cada día extra que pasen aquí, le sumará un mes a la duración de su prueba de fuego. Después de salir de la ciudad del Mar del Este, deben manejar con mucho cuidado el uso de su poder espiritual. Dicho esto, el hombre se volteó y se fue a la ciudad. Bai Xiaochun ya estaba muy nervioso. Esta desconocida ciudad del Mar del Este en realidad parecía un lugar bastante agradable, y había planeado inicialmente quedarse aquí por tanto tiempo de su periodo de 10 años como le fuera posible, pero acababa de descubrir que no podía. Las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado intercambiaron vistazos. Era obvio que todos tenían sus propios planes y metas en este lugar desconocido, y solo tomó un instante para que empezaran a dispersarse y moverse en direcciones distintas. Capítulo 462. Solo esperen. Bai Xiaochun inhaló profundamente y en su rostro apareció una expresión muy seria. Cuando había estado en el río Alcance Celestial Oriental, siempre había sentido que la secta desafiadora del río aún estaba cerca, pero ahora, se encontraba en un lugar completamente extraño, sin ningún rostro familiar en lo absoluto, y con una expresión muy sombría, volteó a ver a Son Ke y a sus otros protectores Dao para decir, debemos mantenernos más juntos que nunca, en un lugar extraño como este. Son Ke, maestro deidad adivina, Chen Man Yao, ya que son mis protectores Dao, ha llegado la hora de que demuestren su verdadera habilidad. Dicho esto, sacudió su manga con un brillo intenso en sus ojos. La verdad es que en general, yo he sido quien los ha protegido a ustedes, independientemente de que fuera la ciudad del cielo o el arco iris del cuadrante del cielo, e incluso en el buque de guerra. Pero ahora ha llegado la hora de que me protejan. Este es el plan, vamos a... Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Chen Man Yao se aclaró la garganta. Ya tengo que irme Xiaochun, dijo Bai Xiaochun. No es que no quiera ayudarte, pero, conoces mi situación. Yo quiero ir a casa. Le dirigió una mirada profunda que parecía decirle que no quería separarse de él, e incluso contenía otras implicaciones únicas. Después de un buen rato, terminó suspirando y se inclinó cortésmente. Nos encontraremos de nuevo si el destino así lo quiere. Dicho esto, se volteó y desapareció dentro de la ciudad del Mar del Este. Aunque su partida fue un poco repentina, no era algo completamente inesperado para Bai Xiaochun. Sabía que su hogar yacía más allá de la Gran Muralla, y que una de las razones principales por las que había venido con él, era que quería volver allá. Ya había mencionado todo esto en la secta desafiadora del río. Bai Xiaochun suspiró y volteó a ver a Son Ke y al maestro deidad adivina. Justo cuando estaba a punto de explicarles su plan, Son Ke dejó salir un frío bufido. Vio alrededor de la ciudad del Mar del Este y a las tierras que yacían más allá, y pensó consigo mismo, este es el lugar perfecto para mí. Yo, Son Ke, soy el tipo de persona a la que le gusta vivir en medio del peligro extremo. Mientras más brutal sea el lugar, más oportunidades habrá para entrenamientos mortales. Esa es la única manera de volverse más poderoso. Esta es mi oportunidad de aplastar a Bai Xiaochun. Su corazón rebosaba con aspiraciones heroicas, y su rostro mostraba una mirada de determinación absoluta. Ni siquiera se dignó a ver a Bai Xiaochun mientras decía, Bai Xiaochun, tanto en la secta corriente de sangre, la secta desafiadora del río y la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, o incluso en ese buque de guerra, jamás pude igualarte. Pero esta vez, en este lugar, finalmente te sobrepasaré. Esta es mi última oportunidad, y no puedo dejarla pasar. Dicho esto, se transformó en un rayo de luz y salió disparado a lo lejos. Dijo Bai Xiaochun con los ojos bien abiertos y prácticamente temblando. La escena que transcurría se le hacía muy familiar. Repentinamente volteó muy nervioso a ver al maestro deidad adivina. Maestro deidad adivina, tú, joven patriarca, en realidad no quisiera tener que separarme, pero el gremio de defensores me ha asignado algunas labores. Nos vemos en 10 años, ¿de acuerdo? El maestro deidad adivina se veía algo avergonzado, pero en realidad no le estaba engañando ni nada. El gremio de defensores realmente le había dejado varias asignaciones. Después de parpadear varias veces, el maestro deidad adivina juntó sus manos, se inclinó y luego se fue volando. En este punto, Bai Xiaochun
Había quedado solo con Gongsun Banner. Esta volteó a verlo con una pequeña sonrisa y se fue. Bai Xiaochun se quedó viendo impactando a sus alrededores y a la enorme ciudad del Mar del Este. Todo se veía desconocido, se sentía completamente solo, y a la vez, enojado. Tampoco podía evitar recordar lo que había ocurrido después de llegar a la ciudad del cielo de la secta de la polaridad del Dao del cielo. Estrellado, y como Son que y los demás lo habían abandonado, muy bien. ¿Quieren extender sus alas? Pues vayan, si tienen lo que hace falta, pueden venir a verme después. Estaba enojado y deprimido, una combinación que de hecho despertó su espíritu competitivo. Definitivamente me haré valer aquí, y entonces se darán cuenta de que abandonarme por segunda vez habrá sido el peor error de sus vidas. Bai Xiaochun realmente estaba muy enfurecido por el hecho de que todos hubieran desaparecido así nada más, dejándolo completamente desprevenido. Tomando en cuenta lo que ocurrió la última vez, había asumido que sus protectores Dao no lo volverían a abandonar. ¿Se comen mi comida, beben de mi alcohol, y usan mis cosas? Muy bien, solo esperen. Apretó los dientes, observó a su alrededor y se le veía, frunciendo el ceño miserablemente casi al borde de las lágrimas, estaba intentando decidir a dónde ir, y fue entonces que un grupo en particular, de 6 personas que estaba a punto de irse, cambió de dirección y se dirigió hacia el solitario Bai Xiaochun. Xiaochun, dijo alguien en voz alta, este era justamente Shao Tianjiao. Bai Xiaochun se volteó a verlo y también a Chen Yuesan, quienes estaban rodeados por 2 hombres y 2 mujeres. Los 2 hombres eran los mismos seguidores de Shao Tianjiao que habían quedado impresionados con Bai Xiaochun recientemente. En cuanto a las chicas, Bai Xiaochun no las reconocía, pero por lo que le había dicho Shao Tianjiao antes sobre Chen Yuesan, asumió que eran las 2 buenas amigas de ella que ya vivían en la ciudad del Mar del Este. Hermano mayor Shao, respondió Bai Xiaochun en voz alta. Shao Tianjiao aterrizó junto a Bai Xiaochun riendo felizmente y puso su mano en el hombro de Bai Xiaochun. ¿Qué haces por aquí solo? Si no tienes nada más que hacer, ¿por qué no vienes con nosotros? Probablemente será mejor andar juntos de todos modos. Planeo visitar los alrededores un poco y dirigirme eventualmente al otro lado de la gran muralla. Bai Xiaochun respondió con una pequeña sonrisa, le dije a mis protectores Dao que siguieran su propio camino. Tienen sus propios destinos y no deseo bloquear su sendero al futuro. En cuanto a mí, es natural que quiera enfrentarme al mundo yo mismo. Solo de esa manera podré tener un corazón tan tranquilo como el cielo y una mente tan amplia como la tierra. Esa es la clave para el Dao de los cielos. Chen Yuesan aterrizó junto a Shao Tianjiao, y aunque sonreía al ver a Bai Xiaochun, claramente había un ligero enojo en sus ojos. Era obvio que Shao Tianjiao le había contado todas las cosas que Bai Xiaochun le había enseñado. Los 2 seguidores de Shao Tianjiao se inclinaron de inmediato con respeto hacia Bai Xiaochun, a quien no se atrevían a ofender en lo más mínimo. En cuanto a las 2 amigas de Chen Yuesan, estas se quedaron viéndolo con curiosidad. Luego Chen Yuesan habló con una voz suave y griega. Placentera, hermano menor Bai, estábamos a punto de irnos, pero el hermano mayor Shao estaba preocupado por ti, así que vinimos a verte. También planeábamos explorar un poco, y siempre es más seguro viajar en un grupo, así que ¿por qué no te nos unes? A Bai Xiaochun sí que le gustaba lo que estaba oyendo. Shao Tianjiao se rió y lo sujetó por el brazo, haciendo que Bai Xiaochun fuera incapaz de rehusarse sin importar que tanto lo intentara. Y con esto, el grupo salió disparado por el aire y partió de la ciudad del Mar del Este. Apenas salieron de la ciudad, Bai Xiaochun pudo darse cuenta de la diferencia en energía espiritual, pero no era gran cosa. Después de todo, aún estaban muy cerca del mar alcance celestial. Lo que sí era notable era que el compacto suelo afuera de la ciudad era de un color violeta negruzco, casi como si hubiera sido imbuido con cantidades increíbles de sangre, y esto lo hacía ver de una apariencia bastante siniestra. También había muchos cráteres, uno de ellos se había convertido en un lago lleno de un líquido negro. Chen Yuesan observó los alrededores y a las tierras de color violeta negruzco y dijo, mi padre me contó que desde la fundación de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado hasta el día de hoy, solo han logrado cruzar la gran muralla una vez. Un ejército gigantesco de salvajes de las tierras desoladas nos invadió, y la masacre resultante hizo que ríos de sangre fluyeran por estas tierras. Ya Bai Xiaochun estaba un poco inquieto. Además de esa tierra tan extraña, también había una fauna y flora muy aterradora y rara. Había árboles de 25 metros que, en vez de tener hojas y ramas,
Les crecían cabezas humanas en la copa, y cualquier criatura pequeña que pasara cerca de esos árboles tan siniestros terminaba devorada. A cierto punto alcanzaron a ver una nube de semillas de algodón negras flotando por el aire desde un árbol delgado. Cuando Shao Tianjiao vio esto, su expresión cambió. Demos la vuelta, dijo. Esas son las larvas de las garrapatas alma de sangre. Si se aferran a tu piel se enterrarán en tu cuerpo y empezarán a consumir tu sangre y tu alma. Lo único que puede detenerlas son las formaciones de hechizos al nivel de las ciudades enteras. No tendríamos manera de defendernos. Bai Xiaochun abrió su tercer ojo, y pudo confirmar al instante que en efecto no eran semillas flotantes, sino un grupo denso de larvas de insectos. Todos quedaron conmocionados y escaparon rápidamente en dirección opuesta. Les tomó varios días pasar el área, y a pesar de haber evadido las larvas de garrapatas, Bai Xiaochun aún temblaba por el asombro. Durante el trayecto después de evadir las larvas, pasaron por lo que al principio parecía ser un montón de huesos putrefactos, pero en realidad era una bandada de aves zombies que apestaban a carroña, y tenían una apariencia indescriptiblemente feroz. Justo cuando esa bandada de aves zombies se percató del grupo de cultivadores y se preparaba para atacarlos, una fisura se abrió en el suelo debajo de ellas que previamente parecía estar vacío, y una poderosa fuerza gravitacional apareció. La bandada entera fue absorbida dentro de esa grieta, y cuando la grieta es cerro, se pudieron escuchar sonidos como si algo masticara. A estas alturas, el corazón de Bai Xiaochun palpitaba con mucha fuerza y su rostro estaba tan pálido como la muerte misma. Capítulo 463. Ciudad mundial. Y aún estamos dentro de la gran muralla, pensó Bai Xiaochun. Todo lo que había visto hasta ahora le estaba dejando entender mucho mejor la zona. Si las cosas son así adentro de la gran muralla, entonces, ¿cómo será afuera? La verdad era que ni siquiera quería saber la respuesta a esa pregunta. El grupo siguió volando por un buen rato, pasando a través de 3 estaciones de teletransportación. Eventualmente, llegaron ya a la mitad del trayecto del área que abarcaba el interior de la gran muralla. Por aquí era donde estaba ubicada la ciudad mundial. Habían enfrentado muchas situaciones peligrosas en el camino, pero nada que no pudieran manejar. Al fin y al cabo, el territorio entre la ciudad del Mar del Este y la ciudad mundial era relativamente seguro. En ocasiones veían a otros cultivadores viajando, la mayoría en grupos de 3 a 5. Muy pocas veces veían a alguien que viajara solo, y cuando lo hacían, eran personas con rostros fríos y expresiones cautelosas, las cuales se alejaban del grupo de Bai Xiaochun. También se podía ver el cansancio en sus ojos y esto hizo que el corazón de Bai Xiaochun se helara aún más que antes. Este lugar es aún más peligroso de lo que imaginé que sería, pensó con el corazón palpitando fuertemente. Mientras más se acercaban a la ciudad mundial, más intensos se hacían estos sentimientos. El tiempo pasó. Conforme se acercaban a la ciudad mundial, Bai Xiaochun se daba cuenta de que el suelo a su alrededor se hacía cada vez más negro, y la vegetación se volvía cada vez más extraña. Hasta las aves y las bestias se hacían más raras, y cada vez más negras. Aparte de todo eso, el cambio más revelador que pudo sentir Bai Xiaochun fue la energía espiritual, la cual cada vez se hacía más débil. A Shao Tianjiao y a los demás del grupo les costaba habituarse, pero no era tan malo para Bai Xiaochun. En este momento, los niveles de energía eran similares a las partes bajas. Para personas que estaban habituadas a la energía espiritual en el secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, era una enorme diferencia, pero a Bai Xiaochun no le parecía muy impactante. Varios días más pasaron, y finalmente llegaron a la segunda de las 3 ciudades, la ciudad mundial. Era bastante diferente de la ciudad del Mar del Este, era enorme como un gigantesco cubo hecho de muchos bloques. Una luz negra brillaba por todos lados y apenas se podían distinguir cultivadores patrullando sobre sus muros. Unos cañones mágicos enormes que eran obviamente armas defensivas se podían ver en los muros, y en cuanto a las enormes losas de piedra que conformaban los bloques, estos estaban inscritos con marcas de sellado, indicando que la ciudad entera era en sí misma una formación de hechizos. Aunque esa formación de hechizos solo estaba activada parcialmente, aún así mantenía a la ciudad perpetuamente sellada. Esta era la segunda gran línea de defensa dentro de la Gran Muralla. Si la ciudad de la Gran Muralla caía alguna vez, entonces este lugar se convertiría en su relevo. Había muchos cultivadores en esta ciudad, y los recursos disponibles eran impresionantes.
La verdad era que además de ser un punto defensivo de respaldo, este lugar también actuaba como depósito de suministros para la ciudad de la Gran Muralla. En la opaca luz del anochecer, la ciudad mundial se veía como una bestia gigantesca, siniestra y agresiva. Era el tipo de lugar que dejaría dólar a cualquier conmocionado con solo verlo de lejos, como si tuviera su propia aura asesina. Allí adelante está la ciudad mundial, dijo Zhao Tianjiao. Descansaremos un poco aquí y luego procederemos con la segunda parte del viaje. Seguramente enfrentaremos algunas situaciones peligrosas en la segunda parte, así que deben prepararse mentalmente. El rostro de los otros miembros del grupo se mostraba muy sombrío, y Bai Xiaochun prácticamente lloraba por dentro. Alrededor de la ciudad había muchos huesos regados, algunos de los cuales habían quedado blanqueados por el sol y claramente llevaban allí mucho tiempo. El área entera se veía muy salvaje y desolada. Bai Xiaochun podía ver claramente que muchos de estos huesos claramente no pertenecían a cultivadores, pero tampoco eran huesos de bestias. Tenían formas antropomórficas, pero eran mucho más gruesos y largos, como si pertenecieran a algún tipo de gigante. Esos huesos eran muy resistentes y entre todos esos restos, casi ninguno estaba roto. El corazón de Bai Xiaochun palpitaba como loco al pensar en las implicaciones de esto. No me digas que esos son los huesos de los salvajes de las tierras desoladas más allá del muro, pensó. Cuando Zhao Tianjiao se dio cuenta de que Bai Xiaochun observaba los huesos, le respondió: aquella vez que la Gran Muralla fue traspasada, la ciudad mundial fue asediada. Aunque ocurrió hace mucho, esos huesos se dejaron allí a propósito para que todos comprendieran la brutalidad de la guerra. Nosotros los cultivadores buscamos el Dao, pero al mismo tiempo, nuestra secta y al mundo que nos rodea. No podemos dejar que los desolados lleguen al mar alcance celestial. Dicho esto, Chen Yuesan y él avanzaron volando hacia la ciudad mundial. Los seguidores de Zhao Tianjiao y las amigas de Chen Yuesan también fueron, dejando a Bai Xiaochun al final del grupo. ¿Por qué siempre con tantas peleas y matanzas?, pensó. A lo que sea. Ahora que pude ver por mí mismo lo peligroso que es este lugar, tengo que estar de acuerdo con Du Lingfei. Necesito encontrar un buen lugar donde ocultarme por 10 años, luego podré intercambiar una de mis almas diva por varias almas de bestia deva. Después de tomar su decisión, Bai Xiaochun respiró profundamente y siguió adelante rápidamente, mantenía una mirada seria en su rostro, A mayúscula. A pesar de estar aterrado por dentro, era obvio que no podía dejar que se vieran sus emociones. Alcanzó a Zhao Tianjiao deprisa y declaró: tienes toda la razón, hermano mayor Zhao. Nosotros los cultivadores debemos poner nuestra vida en juego para luchar contra los desolados. Zhao Tianjiao respondió riéndose felizmente. En poco tiempo llegaron frente a las puertas de la ciudad. Allí, sus medallones de identidad fueron examinados y luego se les permitió entrar. La ciudad mundial se veía muy grande desde afuera, pero después de entrar parecía ser aún más grande. Las calles estaban abarrotadas de cultivadores que iban de un lado a otro, pero no se escuchaban conversaciones, casi como si nadie quisiera hablar en voz alta. Bai Xiaochun podía darse cuenta de que efectivamente, los recursos eran muy abundantes en la ciudad mundial. Fueran píldoras medicinales, objetos mágicos o talismanes de papel, había todo tipo de bienes disponibles por todos lados. Y no solo eso, los precios no eran tan altos. De hecho, muchas de las píldoras medicinales aquí eran más económicas de lo que serían en otros lugares. Otra cosa que le llamó la atención a Bai Xiaochun fue la guarnición militar en la ciudad. Estaba abarrotada con cultivadores, todos irradiando auras asesinas y también llevaban ropas únicas decoradas con una mano color sangre. La mano irradiaba el poder de una formación de hechizos que hacía que cada uno de los cultivadores se viera como el tipo de persona que había escalado una montaña de cadáveres y nadado por mares de sangre. Siempre que los cultivadores de la guarnición salían por la ciudad, todos los trataban con el máximo respeto. Esos cultivadores son miembros del gremio de venas de acero, le explicó Zhao Tianjiao, pero son distintos de sus contrapartes en la ciudad de la Gran Muralla. Estas personas solo van más allá de las murallas de vez en cuando. La mayoría del tiempo permanecen de guardia aquí en la ciudad mundial. Cuando Zhao Tianjiao veía a los cultivadores del gremio de venas de acero, sus ojos mostraban un brillo de respeto y anticipación. ¿Van más allá de las murallas de vez en cuando? Cuando Bai Xiaochun pensó en el hecho de que estas personas apenas salían de las murallas en pocas ocasiones y sin embargo se veían así de sorprendentes, no pudo evitar preguntarse cómo serían los cultivadores estacionados en la tercera ciudad. En medio de su ansiedad, el grupo consiguió una posada donde pasar la noche. Zhao Tianjiao y Chen Yuesan por su parte, decidieron ir a visitar a
Los ancianos de la guarnición, tomando en cuenta su estatus, este era un derecho que solo ellos poseían dentro del grupo. Shao Tianjiao invitó a Bai Xiaochun, pero después de pensarlo un poco, este decidió que mejor iría a explorar la ciudad. La noche cayó y el cielo se oscureció. A pesar de eso, la ciudad mundial era igual de ajetreada que durante el día, y todas las tiendas permanecían abiertas. Bai Xiaochun caminaba entre la muchedumbre mirando las tiendas. La multitud permanecía siempre muy callada, incluso cuando alguien hablaba, lo hacían casi susurrando. Era un ambiente muy extraño, cuanto menos capítulo 464. Huesos de gigantes. Ya que todos permanecían callados o hablando en susurros, Bai Xiaochun decidió que lo mejor sería seguir la antigua costumbre de imitar a los locales, por lo que intentó verse tan frío y distante como le fuera posible, hasta un poco siniestro, precisamente con la esperanza de mezclarse entre la multitud. Después de un rato, ya las cosas no se le hacían tan raras como antes. Bai Xiaochun se sentía tal cual como los demás, y en poco tiempo ya estaba paseando felizmente. Luego de otro rato, se detuvo en un lugar y se quedó viendo a una tienda cercana en particular, el pabellón de almas dispersas. Después de ver el nombre de la tienda, le dio un vistazo adentro y pudo ver que las paredes estaban repletas de un gran número de botellas extrañas. También había algunos cultivadores adentro revisando las botellas. Bai Xiaochun se volteó curioso, entró a la tienda y escogió una botella para verla, y cuando se dio cuenta de lo que había adentro se le abrieron los ojos de par en par. La botella contenía una niebla que se veía a primera vista tranquila y serena, pero cuando la miró más de cerca, la niebla se condensó y formó un rostro que se le quedó viendo de manera asesina. Era el rostro de una mujer joven, retorcido de manera despiadada y con una expresión feroz. Un segundo después de que se formara, empezó a chocar contra las paredes de la botella como si intentara llegar a Bai Xiaochun. Este rostro era justamente un alma vengativa. Ocurrió sin la más mínima advertencia previa, y Bai Xiaochun no se esperaba para nada una reacción como esta, así que no pudo evitar dejar salir un pequeño grito de sorpresa. Y casi de inmediato, todos los cultivadores circundantes voltearon a verlo con el ceño fruncido. No solo eso, al mismo tiempo todas las botellas de la tienda empezaron a temblar y vibrar a la vez que la niebla dentro de ellas se convertía en caras que veían a Bai Xiaochun con miradas furiosas. Ver a tantas almas vengativas observándolo fijamente hizo que a Bai Xiaochun se le pusiera la piel de gallina. También podía escuchar ruidos extraños que se parecían a una mezcla entre llantos y risas. Incluso había algunas voces que parecían estar cantando. Estos sonidos daban vueltas y se mezclaban, al parecer intentando llegar hasta su alma. Libérame. Hey hermanito, ¿me recuerdas? Nos conocemos. Me he comido a bastantes chiquillos como tú a través de los años. Jajaja, muajajaj. Las voces se hacían cada vez más fuertes hasta resonar por los oídos de Bai Xiaochun como un trueno. En ese momento, un brillo gélido apareció en sus ojos, y un chi glacial empezó a dar vueltas a su alrededor. Luego su mano derecha destelló con un gesto de conjuro y desató la restricción imperecedera sobre su propio pecho. El sonido se disipó al instante y todo volvió a la normalidad. Las botellas con almas vengativas aún lo veían fijamente, pero al parecer ya no podían afectar su mente, así que terminaron apartando sus miradas y convirtiéndose en esferas de niebla de nuevo. Los demás cultivadores de la tienda también empezaron a apartar sus miradas y volver a seguir revisando las botellas. Bai Xiaochun inhaló profundamente y se puso a ver a su alrededor. Su mirada se posó eventualmente sobre un hombre que estaba en una esquina de la tienda. Era muy viejo y llevaba una túnica gris con el mismo color que su cabello. Este caminó hacia adelante con las manos en su espalda y le sonrió a Bai Xiaochun. ¿Eres nuevo por aquí?, le preguntó en voz baja. Bai Xiaochun asintió. Estaba un poco triste al darse cuenta de que ahora estaba seguro de por qué a nadie le gustaba hablar mucho por aquí, tanto en la ciudad mundial como en las tierras más allá. Lo mejor es que mantengas la voz baja para evitar tener problemas con las almas vengativas. Lo mejor es transmitir tu voz con tu sentido divino. Hay muchas, demasiadas almas vengativas por aquí. A algunas las puedes ver a simple vista, pero a otras no. Lo que ves en esas botellas son, justamente, las almas de los muertos. Verás, tanto afuera como adentro de la gran muralla, las almas son el recurso más valioso. Ya sea para cultivar, confeccionar medicina o crear objetos mágicos, todo requiere almas.
El viejo le sonrió, asintió una vez más y se fue caminando. Bai Xiaochun le agradeció y luego se tomó un poco más de tiempo para ver las almas. Lo que descubrió, fue que las almas en el nivel del establecimiento de la fundación eran las más económicas y abundantes, mientras que las almas en la formación del núcleo eran más costosas. Pero no vio ninguna que perteneciera a expertos en el alma naciente. Bai Xiaochun se fue eventualmente y volvió a mezclarse con la multitud. Pero esta vez tenía aún más cuidado que antes al caminar entre esas calles, iluminadas por la luz de la luna. Eventualmente llegó a otra tienda que lo hizo detenerse a mirar. Dentro de esa tienda vendían salvajes. Tal y como indicaban los huesos afuera de la ciudad, los salvajes se veían muy parecidos a los cultivadores, a excepción de que eran más grandes y más altos. La mayoría alcanzaba al menos 3 metros, y eran extremadamente musculosos. Los salvajes que mostraba la tienda estaban metidos en ataúdes, y llevaban marcas de sellado que los dejaban totalmente inmóviles. Había tanto hombres como mujeres, y cada uno de ellos tenía cuerpos carnales bastante impresionantes. Cuando Bai Xiaochun se acercó, el vendedor se percató de su presencia. Este era un hombre con una base de cultivo en el establecimiento de la fundación y con un rostro grasoso. Después de ver a Bai Xiaochun de arriba a abajo, juntó sus manos respetuosamente y dijo en voz baja: «Señor, nuestros sirvientes desolados quizás no sean los mejores de toda la ciudad mundial, pero sin duda son de la mejor calidad». Bai Xiaochun se quedó viendo con curiosidad a los salvajes, y se sorprendió mucho al ver que tenían dientes afilados como los de animales salvajes. «Verás», continuó el vendedor, «incluso hasta sus dientes y huesos, sus cuerpos carnales son muy poderosos, lo cual los hace sirvientes excelentes. No, solo eso, pero han sido sellados con hechizos restrictivos, así que podrás controlar su vida o muerte con solo pensarlo. No se ven para nada como Chen Manjiao», pensó Bai Xiaochun lleno de curiosidad. «Considero comprar uno, pero las únicas monedas aceptadas en la ciudad mundial eran las piedras espirituales y los créditos de batalla. Los puntos de mérito eran completamente inútiles. Son tan costosos», pensó. Por los años que había pasado trabajando aquí, el vendedor pudo darse cuenta de lo que pensaba Bai Xiaochun. Entonces le dijo riendo suavemente: «Señor, me imagino que eres relativamente nuevo en la ciudad mundial. Déjeme explicarle, estos salvajes no son para nada costosos. Afuera de la Gran Muralla, en las ciudades que habitan los salvajes, los cultivadores en el establecimiento de la fundación capturados son vendidos a un precio 10 veces mayor al que vendemos a salvajes similares aquí». «¿Qué?», dijo Bai Xiaochun con una mirada de asombro. «¿Los salvajes venden cultivadores del otro lado?». «Por supuesto», respondió fríamente el vendedor. «Para los salvajes, los cultivadores de adentro de la Gran Muralla son el tipo de comida más nutritiva que se podría desear. Allá no tienen energía espiritual, pero adentro de cada cultivador hay un mar espiritual. Para ellos, los cultivadores son como piedras espirituales vivientes». A Bai Xiaochun se le puso la piel de gallina. Quedó temblando de tan solo pensar en ser capturado por los salvajes de afuera de la Gran Muralla y que lo dejaran seco como a una piedra espiritual. «Este lugar es demasiado peligroso», pensó. Al final se fue de la tienda viéndose bastante disgustado, y en vez de explorar la ciudad un poco más, volvió a su posada. El amanecer llegó en poco tiempo, y Zhao Tianjiao vino a buscar a Bai Xiaochun. Ya era hora de partir de la ciudad mundial y dirigirse a la Gran Muralla. Esta vez avanzaron más despacio. La energía espiritual se hacía cada vez más débil, así que el viaje era más agotador, y esto además incrementaba la cantidad de tiempo que les tomaba recuperarse del cansancio. No solo eso, pero esta parte del viaje era claramente más peligrosa que la anterior. De hecho, el terreno estaba perdiendo su tinte negro, y era más bien totalmente violeta, como si realmente se hubiera empapado de sangre totalmente. Lo mismo ocurría con el agua de los ríos. Era un espectáculo sorprendente para Bai Xiaochun y el resto del grupo. También había alguna que otra montaña, totalmente desprovistas de toda vegetación, y ocasionalmente veían alguna aldea abandonada. Otra cosa que se encontraron eran multitudes de almas vengativas que volaban juntas, usualmente incluían al menos varias decenas en el nivel de la formación del núcleo. Afortunadamente, estas almas vengativas no eran particularmente agresivas. En general, solo pasaban volando sin parar, pero aún así, tanto Zhao Tianjiao como los demás las vigilaban cuidadosamente, y obviamente Bai Xiaochun era el más cauteloso de todos. Mantuvo su boca totalmente sellada, se rehusaba a dejar salir el más mínimo sonido. Solo cuando desaparecían completamente las almas vengativas era que dejaba salir un suspiro de alivio.
Conforme avanzaban, era cada vez más raro ver a otros cultivadores. No había ninguna señal de vida en este baldío desolado, y hasta la flora y la fauna era muy escasa, y era del tipo que más bien hacía que tuvieran la guardia en alto. Cada planta o árbol que se encontraban parecía más raro que el anterior, y aún más feroz. Bai Xiaochun hasta pudo ver un árbol gigantesco que estaba literalmente corriendo por la tierra, persiguiendo a un leopardo totalmente negro de 9 metros de altura y lleno de púas. Después de atrapar a la criatura, el árbol se la devoró viva. En cierto punto, una enorme mano esquelética salió de una grieta y atrapó un águila negra, la cual aplastó completamente y extrajo su sangre. Los sonidos que producía mientras la estrujaba le pondrían la piel de gallina a cualquiera. Capítulo 465. Remolino de nubes de las tierras desoladas. Las cosas tan raras que podían ver sobrepasaban por mucho todo lo que se habían encontrado en la primera parte del viaje. El trayecto desde la ciudad del Mar del Este a la ciudad mundial había sido como un paseo por el parque comparado a esto. Aunque aquella vez se encontraron algunas situaciones particulares, en general, todo había sido fácil. El camino de la ciudad mundial a la ciudad de la Gran Muralla era mucho más duro. Fuera la vegetación o la fauna, todo era extremadamente extraño, y claro, Bai Xiaochun estaba completamente aterrado. Hasta Shao Tianjiao con todo y su base de cultivo increíble y su extraordinario coraje, procedía con extrema cautela. Chen Yueshan se veía algo pálida, y los demás del grupo quedaron conmocionados muchas veces. Hasta la más mínima brisa los ponía inquietos. Este era un mundo muy distinto al que estaban habituados. La energía espiritual era débil y esto los hacía sentir como asfixiados. Incluso tuvieron que recurrir a dispositivos mágicos y piedras espirituales para mantener su vuelo. La energía espiritual de su cuerpo, por otro lado, no se atrevían a usarla. De hecho, para evitar algún desperdicio inconsciente, Shao Tianjiao se selló a sí mismo mágicamente. Todos los demás tomaron medidas similares. Claro, Bai Xiaochun ya había tomado estas precauciones hacía mucho. Aunque sellar su propio cuerpo reduciría un poco sus sentidos espirituales, resolvería el problema de la fuga de energía espiritual. Eso era más importante en un lugar con tan escasa energía espiritual, y donde en esencia, vagaban completamente solos, desconectados de los cielos y la tierra. Este método era útil para resolver el problema de la fuga de energía espiritual, pero no aliviaba para nada el peligro, tanto por las almas que volaban alrededor, como por las entidades tan raras que habitan estas tierras. Debían proceder con extrema cautela. A pesar del cuidado que tenían, ocurrió un incidente en particular unos 2 meses después de que partieran de la ciudad mundial. Todos estaban sentados de piernas cruzadas sobre un bote mágico que Shao Tianjiao había comprado, cuando un aullido aterrador llegó a sus oídos. Súbitamente, ese grito ensordecedor pasó a través de los escudos de sellado del bote e impactó la mente de todos a bordo. Los ojos de Shao Tianjiao se abrieron de golpe y el corazón de Bai Xiaochun se estremeció. Todos alzaron la mirada para ver lo que parecía ser una reunión extraña de nubes. En unos momentos, estas tomaron la forma de un gigantesco escarabajo, tenía 3000 metros de largo, y se tornó totalmente negro rápidamente. Estaba claro que este escarabajo negro de 3000 metros de largo intentaba bloquear su paso, y sus aullidos intensos sacudían todo en la zona. Un remolino de nubes de las tierras desoladas, dijo Chen Yueshan. El rostro de Shao Tianjiao cambió y los demás del grupo quedaron igual de atónitos. No se sabe bien cuál es el origen de los remolinos de nubes de las tierras desoladas, dijo Shao Tianjiao, y nadie sabe exactamente cómo se forman. Pero si recuerdo bien, pueden aparecer en cualquier parte de las tierras desoladas, independientemente de que sea adentro o afuera de la Gran Muralla. No tienen ninguna forma predeterminada, y pueden asumir casi cualquier figura, incluso plantas o vegetación. Está claro que este remolino de nubes ha tomado la forma de un escarabajo. Los remolinos de nubes no son animales, son como una manifestación del clima, y uno de este tamaño seguro que atraerá la atención de la ciudad de la Gran Muralla. No dudó ni un momento, y desvió el bote volador a un lado para intentar evadir al escarabajo negro. A medida que el bote se alejaba de su curso, una sensación de peligro intenso llenó a Bai Xiaochun, y el corazón se le puso en la garganta. Sin embargo, mientras intentaban cambiar de dirección, el escarabajo de 3000 metros se detuvo a rugir y luego volteó a verlos con una mirada
Gelida. Esa mirada por sí sola ya era suficiente para que Bai Xiaochun se volviera loco del miedo, y puso su mente a dar vueltas. Todos los demás también. Estaban empezando a sudar por el temor. Antes de que ninguno pudiera reaccionar, el escarabajo negro volvió a dejar salir otro rugido ensordecedor y luego abrió sus mandíbulas. Al instante, una fuerza gravitacional se extendió por todos lados, acompañada de estruendos intensos y vientos poderosos. Era casi como si las mandíbulas del escarabajo negro se hubieran convertido en un hoyo negro. Todo empezó a temblar y una gran cantidad de polvo y tierra se elevó por el aire, hasta las nubes de arriba se distorsionaban. Una bandada cercana de aves feroces chillaba mientras eran absorbidas por el escarabajo. La tierra temblaba tan intensamente que hasta una pequeña colina de la zona fue arrancada del suelo y empezó a elevarse dando vueltas hacia el escarabajo. La mente de todos estaba siendo impactada por grandes olas de asombro, y mientras daban su mejor esfuerzo por mantenerse dentro del bote, sus cabellos y ropas ondulaban en el viento. Si no hubieran estado protegidos por el poder espiritual del vehículo, hubieran sido absorbidos hace mucho y se hubieran hecho pedazos en el aire. De hecho, el bote mismo ya estaba empezando a torcerse y distorsionarse, estaba a punto de romperse desde arriba. Parecía como si el escarabajo negro fuera el centro de un vórtice enorme que absorbía todo lo que tenía alrededor, hasta los árboles. Shao Tianjiao, Bai Xiaochun y los demás estaban extremadamente nerviosos, ni siquiera pensaron más en conservar su energía espiritual. Desataron todo el poder de sus bases de cultivo en un instante para darle la energía necesaria al bote para alejarse del vórtice. A medida que el bote se esforzaba por avanzar por el aire, las piedras espirituales colocadas en las ranuras que le proveían la energía resplandecían con una luz intensa, pero luego se oscurecieron y se hicieron cenizas. Las piedras espirituales ya habían sido completamente consumidas, pero esto sumado al poder extra de la base de cultivo del grupo entero, hizo que fuera como si el bote rugiera de ira, logró alejarse del vórtice gravitacional y salió disparado a lo lejos. Atrás de ellos estaba el escarabajo negro aullando de ira, pero no los persiguió. Bai Xiaochun se quedó allí sentado en total silencio, tenía la mente en blanco. Todo el poder de su base de cultivo estaba siendo vertido dentro del bote, y lo mismo iba para todos los demás. Solo después de darlo todo para escapar y después de estar a cierta distancia, fue que finalmente bajaron la velocidad del bote y se detuvieron en una montaña cualquiera. Allí dejaron salir largos suspiros de alivio e intercambiaron miradas incómodas en las que se podía ver el temor que les quedaba. Ese remolino de nubes tenía un poder equivalente al menos al gran círculo de la etapa del alma naciente. Remolino de nubes. Bai Xiaochun volteó a ver por encima del hombro hacia la dirección de donde habían escapado. Sentía que a duras penas había logrado salir de la situación con su pequeña e insignificante vida. Si el bote volador no hubiera sido capaz de escapar del vórtice gravitacional, ¿qué hubiera pasado? No había respuesta a esta pregunta. En las tierras desoladas, los remolinos de nubes no le causaban problemas solo a los cultivadores, sino incluso a los salvajes. Eran una manifestación del clima, no eran el poder de humanos, y nada de lo que entrara a sus fauces salía con vida, por lo que nadie sabía en realidad lo que ocurría con las cosas que consumía. No puedo creer que siquiera exista una cosa tan monstruosa, dijo Bai Xiaochun frunciendo el ceño. Shao Tianjiao dijo intentando confortarlos, mientras tengamos nuestros medallones de comando, deberíamos estar más o menos seguros siempre. Y cuando tengamos cuidado, y siempre y cuando no vayamos más allá de la gran muralla. Chen Yuesan aún estaba un poco pálida, pero asintió. Lo único que podía hacer en esta área tan baldía era tener esperanza de que el poder de sus medallones de comando realmente los mantuviera a salvo. Para eso estaban diseñados tomando en cuenta que eran discípulos de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. ¿Estás seguro de eso?, dijo Bai Xiaochun con el ceño fruncido miserablemente al borde de las lágrimas a la vez que sacaba su medallón de comando. Ya se estaba arrepintiendo de haber venido con Shao Tianjiao a este lugar. Hubiera sido mucho mejor quedarse oculto en la ciudad del Mar del Este por 10 años. Mucho mejor y más seguro. La noche ya estaba cayendo. Lamentablemente, consumir las piedras espirituales para darles un impulso de velocidad había dañado las ranuras de poder del bote, así que no podían usarlas. Pero Shao Tianjiao y su grupo habían venido bien preparados a este viaje. Después de descansar un poco, Chen Yuesan sacó otro bote volador, Y. En este montaron nuevas piedras espirituales y reanudaron su viaje. Ahora estaban siendo aún más cuidadosos durante el trayecto. Ya habían gastado una gran porción del poder de su base de cultivo, y la energía espiritual de los cielos y la tierra era muy débil.
Por lo tanto, tenían que usar piedras espirituales para recuperarse, y este proceso era largo y difícil. Así pasaron 2 meses más. Enfrentaron muchas situaciones peligrosas en este tiempo, pero lograron pasar a salvo. Aún así, la presión mental que sentían era cada vez mayor. Afortunadamente, su proceso de recuperación lento pero constante ya había llevado sus bases de cultivo muy cerca de su condición óptima. Gracias a esto, Bai Xiaochun se sentía mucho más seguro que antes. En cierto momento, Shao Tianjiao sacudió su cabeza y dijo, todavía no puedo creer que las cosas sean tan peligrosas aún dentro de la gran muralla, me pregunto cómo será del otro lado. Xiaochun, nuestra meta principal aún no cambia. Después de que lleguemos a la gran muralla, saldremos a conseguir algo de experiencia. ¿Vendrás con nosotros? Bai Xiaochun se quedó viendo a las tierras que lo rodeaban con una mirada melancólica, y luego sacudió su cabeza. No creo, respondió. Creo que primero exploraré un poco la ciudad de la Gran Muralla. Mientras mejor conozca la ciudad, menos problemas tendré después. Capítulo 466. La sorprendente Gran Muralla. Xiaochun, dijo Shao Tianjiao con un tono serio, como sabrás, todos los que participamos en esta prueba de 10 años tenemos que completar 3 misiones afuera del muro. Puedes elegir cuándo hacer eso, pero no hay manera de escaparse de la responsabilidad. Es decir, tendrás que salir de la Gran Muralla en algún momento. Shao Tianjiao lo agarró por el hombro y dijo, cuando llegue la hora, tendrás que ir incluso si no quieres. De lo contrario, fracasarás en la prueba final, y no serás capaz de volver a la secta. El corazón de Bai Xiaochun se estremeció. Tan solo pensar en salir a hacer 3 misiones hacía que el mundo le pareciera un lugar mucho más oscuro. Aunque ya había escuchado de este acuerdo, no había pensado mucho al respecto antes, y asumía que no sería nada por lo cual preocuparse. Pero después de ver los peligros del viaje hasta ahora, se dio cuenta de que tan solo el más mínimo error podría conllevar a que perdiera su pequeña e insignificante vida. Luego contempló la idea de salir de la Gran Muralla en 3 ocasiones, y no pudo evitar pensar que no era más que una trampa mortal. Pero claro, no permitió que se viera el miedo en su rostro. Todo lo contrario, alzó su barbilla, como si no le preocupara el asunto en lo absoluto. ¿Son solo 3 veces? No, no es gran cosa. No tienes por qué recordarme, hermano mayor Shao, cuando llegue la hora, por supuesto que haré lo que haga falta. Shao Tianjiao se rió felizmente y le dio una palmada a Bai Xiaochun en el hombro. Muy bien, así es como debe actuar el hermano menor Bai de Shao Tianjiao. Muy bien, no hablaré más al respecto. Por nuestra velocidad actual, deberíamos alcanzar a ver la Gran Muralla dentro de unos 15 días. Será allí que nos separaremos. Espero que cuando nos volvamos a encontrar, sea adentro o afuera de la Gran Muralla, ambos nos hayamos hecho nuestro propio nombre. Dicho esto, sacó una botella de alcohol, le dio un gran sorbo y se la entregó a Bai Xiaochun. En este momento, Shao Tianjiao se veía alto y poderoso, absolutamente impresionante. Chen Yueshan lo veía desde atrás con un resplandor en sus ojos. Bai Xiaochun se dio una palmada en el pecho, recibió la botella y le dio un gran trago. A pesar de lo grandioso que se intentaba ver, quedó decepcionado al ver que tanto Chen Yueshan como los demás solo tenían ojos para Shao Tianjiao. Pensó consigo mismo. Bajo perfil. Soy el tipo de persona que mantiene un bajo perfil. Esos 15 días pasaron volando. Una mañana, cuando apenas se asomaban los primeros rayos del amanecer desde el este, Bai Xiaochun abrió los ojos y miró hacia el horizonte. Allí pudo ver algo que se parecía casi como una gran cadena montañosa. Esa era la Gran Muralla. El escenario dejó a Bai Xiaochun completamente conmocionado y era casi imposible describirlo en palabras. La Gran Muralla era como un descomunal dragón acostado en el horizonte, zigzagueando de un lado a otro hasta donde alcanzaba la vista. Era de 6.000 metros de altura, una barrera que separaba completamente las tierras a ambos lados, y evitaba que cualquier cosa de afuera pudiera entrar. Además de la estructura física del muro, había un escudo brillante de luz negra que se elevaba desde la cima del muro hasta los cielos. Con ese escudo allí, cualquier cosa del otro lado quedaba completamente sellada. El muro junto al escudo creaban lo que parecía ser una barrera infranqueable. En cuanto al muro mismo, no era negro, sino violeta. Bai Xiaochun incluso pudo detectar el hedor de la sangre que emanaba. Era fácil imaginarse que hacía muchos años, la muralla había sido negra, pero con el transcurso del tiempo había quedado manchada con el incesante flujo de la sangre que le caía. El terreno antes de llegar al muro estaba completamente baldío, carente de toda vida. El área tenía algo lúgubre que parecía afectar las nubes.
haciendo que fueran de color violeta y que estuvieran dando vueltas constantemente en un vórtice salvaje que emitía estruendos ocasionales. En ese vórtice danzaban unos relámpagos rojos, se veían casi como dragones rojos volando y rugiendo por allí. El muro era violeta y el escudo era negro. Cada bloque y cada losa que conformaba el muro emanaba una presión increíble, y todo junto, creaban la frontera máxima que separaba las tierras de alcance celestial y las tierras desoladas. En este momento se podía distinguir que sobre el muro, había más de 100 cañones mágicos, armas feroces que se veían lo bastante fuertes para destruir los cielos y extinguir la tierra. Justo en medio de la gran muralla se encontraba una ciudad 10 veces más grande que la ciudad del Mar del Este o la ciudad mundial. Esa ciudad conformaba la puerta de entrada y salida de la gran muralla. Se podía detectar un incontable número de auras dentro de la ciudad, y cada una de ellas parecía irradiar la sangre que habían hecho correr en incontables combates, y estaban imbuidas con una completa y absoluta determinación. Por lo que Bai Xiaochun podía sentir, había millones y millones de auras así. No solo eso, además del gran número de auras en el alma naciente, también había algo más, algo que podía sacudir los cielos y la tierra, algo tan poderoso que parecía ser parte de la creación misma. Ese era un diva. Los devas eran escasos, pero aquí había uno. No solo eso, pero era un diva que tanto Bai Xiaochun como Shao Tianjiao conocían. Ese era el padre de Chen Yuesan, el de 3 ojos, Chen Etian, quien había llegado aquí mucho antes que ellos. Durante los años que vendrían, él sería el encargado de liderar la defensa contra las tierras desoladas. Justo en el centro de la ciudad se encontraba una pagoda de 5 lados, una torre que se extendía hasta unos 30.000 metros en el cielo. Desde la cima de la torre se podía ver claramente cada lado de la gran muralla. La intensa luz que titilaba dentro de ella era suficiente para impactar a todo el que la viera. Justo sobre la pagoda había una enorme perla de 300 metros de diámetro, dentro de la cual había una niebla giratoria muy misteriosa. Esta ocasionalmente se condensaba y formaba un ojo con 2 pupilas. Quienquiera que viera el ojo empezaría a temblar al instante, era como si la voluntad de los cielos te estuviera viendo directamente. Mientras Bai Xiaochun veía impresionado a la torre, Shao Tianjiao susurró, la pagoda del cielo estrellado. Cuando Shao Tianjiao vio la pagoda, mostraba un fervor absoluto y un profundo respeto. Es un objeto sagrado de nuestra secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. La pagoda del cielo estrellado. He oído que adentro de esa perla está sellado un verdadero espíritu, dijo Bai Xiaochun con una mirada de asombro. Ni siquiera yo sé que es en realidad un verdadero espíritu, pero mi maestro me dijo que mientras ese verdadero espíritu esté allí, la gran muralla ya no es un objeto inanimado, sino algo que posee su propia fuerza vital. La pagoda no solo posee todo tipo de poderes defensivos extraños, también forma parte del corazón mismo de la gran muralla. Todos los asuntos que involucran los créditos de batalla y la distribución de recursos están bajo el control de la pagoda. Repentinamente, Shao Tianjiao inhaló profundamente y apuntó con su dedo. Mira Xiaochun, alrededor de la pagoda del cielo estrellado hay estandartes de las 5 legiones. Y efectivamente, se podían ver 5 estandartes ondeando en el viento, un escenario deslumbrante y llamativo que permitía distinguir incluso desde lejos a las 5 legiones del ejército. Cada uno de los 5 estandartes tenía un color distinto y un símbolo distinto. Todos eran bastante únicos, pero uno de ellos en particular le parecía resaltante a Bai Xiaochun. El símbolo de ese estandarte retrataba a un salvaje de las tierras desoladas siendo despellejado. El símbolo se veía extremadamente vivido, y hasta se podía ver al salvaje despellejado aullando por el dolor. Bai Xiaochun estaba casi seguro de que podía escuchar sus gritos espeluznantes cuando veía al estandarte. Esos estandartes representan las 5 legiones que conforman el gremio de venas de acero, cada una de ellas ha logrado cosas increíbles durante las guerras en todos estos años. Las 5 legiones son, los despellejadores, los demonios negros, las estrellas de la desgracia, los carniceros de salvajes, y los masacradores de almas. Los despellejadores, dijo Bai Xiaochun suspirando de asombro. Por alguna razón ese nombre sí que hacía que la mente de Bai Xiaochun se estremeciera. Cada legión tiene su propio estandarte, los cuales no solo representan lo que han logrado en combate, también demuestran lo increíbles que son. ¿Ves ese estandarte de los despellejadores? He oído que su legión es increíblemente sedienta de sangre. Cada vez que marchan a la batalla, despellejan con vida a sus enemigos. Su nombre por sí solo hace que los salvajes de afuera de la gran muralla tiemblen de miedo.
Por el brillo de veneración en los ojos de Zhao Tianjiao, era obvio que tenía bastante deseo de unirse a las 5 legiones. Bai Xiaochun tragó fuertemente. Después de ver los 5 estandartes, pensó más que nunca que tenía que mantenerse alejado de ellos. Zhao Tianjiao casi se queda sin aliento contándole todo lo que sabía. Xiaochun, ¿sabías que más allá de la Gran Muralla los salvajes tienen algo que llaman la lista de ejecución? Una vez que tu nombre llegue a esa lista, todos en las tierras desoladas darán su mejor esfuerzo para matarte. Los generales de las 5 legiones están entre los primeros 10 puestos de esa lista, el más alto de ellos es el general de los despellejadores, Bai Lin. Tiene el mismo apellido que tú, y tiene el puesto más alto de la lista con el 6º lugar. Solo los devas están encima. Mientras más aprendía sobre la Gran Muralla, más peligroso e inseguro le parecía a Bai Xiaochun. Capítulo 467. Los despellejadores. A medida que el grupo se acercaba a la ciudad de la Gran Muralla, llegaron a un punto en el que unas ondulaciones y fluctuaciones aparecieron, las cuales los rodearon y los dejaron completamente inmóviles. Era imposible detectarlas a simple vista, y los rodeó en solo un instante con su indescriptible poder restrictivo que les hacía imposible moverse. Hasta Zhao Tianjiao se detuvo de golpe y no podía mover ni un músculo. Lo mismo le ocurrió a Chen Yuesan, Bai Xiaochun y los demás miembros del grupo. Todos quedaron pasmados como tablas, incapaces de todo movimiento. Luego, esa ondulación de poder usó algún método desconocido para examinar sus medallones de identidad y confirmar que los medallones les pertenecían a ellos. Hasta la hija del tres ojos Chenetian, Chen Yuesan, fue examinada cuidadosamente. Después de eso, otra fluctuación pasó a través de ellos, y podían sentir que hasta sus almas estaban siendo examinadas con cuidado. Solo duró un instante, pero incluso ese corto periodo de tiempo dejó a Bai Xiaochun y a los demás temblando, como si acabaran de ver de frente a la muerte. Después de todo, acababan de ser inmovilizados y escaneados con sentido divino. Si hubieran tenido la más mínima mala intención, sin dudas hubieran sido asesinados al instante. Después de esa rígida examinación, las fluctuaciones que los tenían detenidos se desvanecieron lentamente, y recuperaron su capacidad de moverse, y así siguieron hacia la ciudad de la Gran Muralla con un cambio en sus expresiones. Poco antes, cuando el pequeño grupo fue detenido para la inspección, se había abierto una puerta en alguna parte de la ciudad de la Gran Muralla, y un cultivador de mediana edad salió. Llevaba una armadura negra. También emanaba las fluctuaciones del gran círculo de la formación del núcleo, y una aura lúgubre y asesina que se hacía más intensa a cada momento. El hombro dio solo 4 pasos, pero con eso quedó justo frente al grupo de recién llegados. Hasta Zhao Tianjiao podía sentir que el aura asesina de este hombre era única e inusual. Cuando sus ojos se posaron sobre Chen Yuesan, juntó sus manos de inmediato y se inclinó. Soy vuestro humilde servidor, el coronel Liang Ming, de los despellejadores. La inspección que acaban de pasar no es más que un protocolo. La formación de hechizos de la ciudad de la Gran Muralla tiene una función especial que inspecciona estrictamente a cada persona que venga. Espero que puedan disculpar el inesperado inconveniente. La manera en la que hablaba Liang Ming indicaba que obviamente no esperaba una respuesta, sino que quería que lo escucharan cuidadosamente. No tienen permitido perder el tiempo dentro de la ciudad de la Gran Muralla. De hecho, los demás participantes de la prueba ni siquiera tienen permitido entrar. Solo pueden entrar y salir de la Gran Muralla usando una puerta secundaria, y no pueden tardar más del tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso al hacerlo. Sin embargo, el patriarca Diva emitió órdenes de que vuestro grupo tiene permitido entrar a la ciudad, pero solo por un día. Después de eso, deberán irse. Se me ha asignado la tarea de supervisar vuestra estadía, así que no tienen permitido salir de mi vista. Se les pide que por favor, acaten este arreglo. Dicho esto, se volteó y empezó a caminar. Cuando Bai Xiaochun examinó a Liang Ming, pudo darse cuenta de que la base de cultivo del hombre era solo ligeramente superior a la suya, pero su aura asesina era mucho más intensa. No solo eso, sus ojos parecían irradiar la sensación de la sangre, como si hubiera asesinado demasiadas almas como para siquiera contarlas. El hecho de que una persona así fuera solo un coronel a cargo de 1000 soldados dejó a Bai Xiaochun aún más sorprendido con las 5 legiones. Después de un momento de silencio, Zhao Tianjiao se acercó a Liang Ming y preguntó, hermano Li, ¿por qué la inspección de antes llegó hasta nuestras almas?
Liong Ming le respondió sin siquiera voltearse a verlo. Hace unos 60 años, las almas vengativas de afuera de la Gran Muralla crearon una técnica de posesión única que les permite hacerse pasar por cultivadores. Usaron esa técnica para intentar infiltrarse a la ciudad de la Gran Muralla y asesinar a los generales. Desde entonces, tuvimos que tomar precauciones contra estos métodos. Quien quiera que quiera entrar a la ciudad, debe primero pasar una inspección en su alma. Shao Tianjiao asintió y no preguntó más cosas. Bai Xiaochun los siguió cuidadosamente junto al resto del grupo mientras Liong Ming los llevaba al interior de la ciudad de la Gran Muralla. Pudo darse cuenta al instante de que este lugar era muy distinto de la ciudad del Mar del Este y la ciudad mundial. Primero que nada, no había tiendas por ningún lado. Aunque se veía a muchas personas, la mayoría llevaban armaduras y rostros fríos e inexpresivos. Esto en realidad no era una ciudad, sino más bien una enorme base militar. Todos los cultivadores eran miembros de las 5 legiones, cada una tenía su propia sección de la ciudad. Sobre todos pesaba una atmósfera dura y severa, que dejó a Bai Xiaochun y al resto del grupo sintiéndose algo inquietos. Hasta Shao Tianjiao se vio afectado. Cuando Liong Ming vio las reacciones de Bai Xiaochun y los demás, su rostro mostró una fría sonrisa, y en sus ojos se podía ver un poco de desdén. Era obvio que no tenía una muy buena opinión de ellos. De no haber sido por las órdenes del patriarca Diva, jamás se hubiera rebajado al punto de darles un tour por la ciudad. En lo que a él concernía, su tarea actual simplemente le quitaba tiempo de sus luchas o su cultivo. No son más que un montón de chicos presuntuosos de la secta que vienen aquí a ver cómo se ve la guerra de verdad. Aunque su corazón estaba lleno de desdén, mantuvo un rostro inexpresivo mientras les mostraba la ciudad de la Gran Muralla. Durante el trayecto, muchos cultivadores de las 5 legiones voltearon hacia Liong Ming, y cuando veían el tipo de armadura que llevaba, juntaban sus manos y ofrecían saludos respetuosos. Saludos, coronel. Mis respetos, coronel. Bai Xiaochun escuchó muchos saludos como este constantemente, y cuando veía las miradas de respeto en el rostro de los demás, no podía evitar sentirse curioso sobre el rango de coronel. Shao Tianjiao y los demás estaban inmersos en sus propios pensamientos mientras veían los alrededores y al muro violeta de la ciudad. Todo en la ciudad era violeta, hasta los edificios, y todo emanaba el hedor de la sangre. La ciudad de la Gran Muralla está dividida en 5 distritos, cada uno correspondiente a una de las legiones. En este momento estamos en el distrito asignado a los despellejadores, el cual de por sí es más grande que toda la ciudad mundial. El distrito de los despellejadores está dividido en 10 guarniciones. Y esa área por allá esa le pertenece al general Bai Lin, dijo Liong Ming. Apuntaba a un área que contenía un vasto edificio de 300 metros de alturas que se parecía un poco a un ataúd violeta. El ataúd estaba decorado con el símbolo de los despellejadores, y emanaba una aura muy siniestra. Cuando Bai Xiaochun miró a su alrededor, se percató de las miradas fanáticas de devoción que mostraban los cultivadores cuando veían ese enorme ataúd. Lo mismo iba para Liong Ming. Las demás áreas son similares, así que no los llevaré a verlas. Después de guiarlos por una ruta un poco enrevesada a través de la ciudad, Liong Ming finalmente los llevó hasta un patio de apariencia algo ordinaria. Liong Ming alzó la mirada hacia el sol del mediodía y luego dijo fríamente, ya se está haciendo tarde, así que ¿por qué no descansan un poco? Ahí. Toque de queda en la noche, así que recuerden eso y tengan cuidado. Bai Xiaochun observó al sol y pudo ver que en realidad era muy temprano, y ni se habían acercado al anochecer. Era obvio que Liong Ming no quería perder más tiempo mostrándoles los alrededores. Mañana los escoltaré a la salida al primer rayo del amanecer. Dicho esto, Liong Ming se volteó para partir. Shao Tianjiao fruncía el ceño, y parecía estar a punto de decir algo cuando Chen Yuesan dio un paso adelante y dijo, espere un momento por favor hermano Li. Liong Ming se detuvo. Si alguien más del grupo hubiera hablado, lo hubiera ignorado, pero el estatus de Chen Yuesan era distinto, así que se volteó a verla frunciendo el ceño ligeramente. Hermano Li, ¿le importaría llevarnos a la Gran Muralla para ver? Dijo ligeramente dando voz a lo que pensaba Shao Tianjiao. Después de un momento de silencio, Liong Ming respondió lentamente, en este momento hay una batalla, así que es algo peligroso. Si subimos, no les puedo garantizar su seguridad. ¿Seguros que quieren ir? Sí, seguros, dijo Shao Tianjiao asintiendo. Bai Xiaochun dudó por un momento, pero al ver que todos los demás asentían, decidió unirse. Definitivamente queremos darle un vistazo. Liong Ming no intentó persuadirlos más. Volteó a una dirección distinta y empezó a llevarlos hacia la Gran Muralla. Capítulo 468. Gigantes salvajes.
Aún había cierta distancia hacia el borde de la ciudad a donde se conectaba con el muro. Incluso bajo la guía de Liang Ming, les tomó el tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso para llegar. Cuando Bai Xiaochun se paró allí al frente viendo al enorme muro sobre él, se sintió verdaderamente insignificante, al punto de ser sofocante. Zhao Tianjiao y Chen Yueshan tuvieron la misma sensación, al igual que los demás miembros del grupo. La imponente presión del muro hacía que sus corazones se aceleraran, su sangre hirviera y sus bases de cultivo rotaran rápidamente. Reacción solo sirvió para aumentar el desdén de Liang Ming. Muy bien, vengan por las escaleras. Dentro de un momento podrán sentir cómo es la guerra de verdad. Apenas Liang Ming subió a las escaleras, unas ondulaciones se extendieron por todos lados, revelando lo que parecían ser más de 10.000 escalones que llevaban hasta la cima del muro. Zhao Tianjiao dio un paso adelante de inmediato, y Chen Yueshan lo siguió por detrás. Ambos se detuvieron solo un instante en el primer paso, antes de subir rápidamente detrás de Liang Ming. Desde donde estaba parado Bai Xiaochun, no podía escuchar nada de lo que ocurría del otro lado, pero apenas se subió a las escaleras, pudo escuchar al instante los gritos. Al mismo tiempo, su corazón empezó a palpitar fuertemente como si deseara luchar. Algo no está bien, pensó. Después de ver a su alrededor por un momento, se apresuró rápidamente detrás de los demás. En poco tiempo, las escaleras pasaban de manera borrosa bajo sus pies, y los sonidos de gritos se hacían más intensos. Luego de un rato llegó al último escalón que estaba sobre el muro. En ese momento, los sonidos de la batalla retumbaban intensamente en sus oídos. Podía escuchar gritos agonizantes, rugidos enfurecidos, risas maniáticas, todo junto a estallidos y estruendos que podían sacudir la tierra y estremecer montañas. El muro era tan amplio en la cima que podían pasar patrullas de 100 personas en formación, y, sin embargo, estaba abarrotado de cultivadores, todos con armaduras negras decoradas con el símbolo de los despellejadores. Sus auras asesinas se alzaban hasta los cielos. Algunos operaban cañones mágicos enormes que mandaban olas de luz destructivas hacia el área que estaba más allá del muro. Otros estaban sobre los bordes desatando técnicas mágicas y ataques poderosos. Incluso había algunos que salían volando del muro y luchaban contra nubes parecidas a neblina que conformaban hordas de almas vengativas. Los sonidos ensordecedores del combate impactaron la mente de Bai Xiaochun de golpe, haciendo que abriera la boca del asombro. Pero se recuperó rápidamente, y volteó a ver que Liang Ming lo veía sorprendido. Resultaba que había sido el primero en recuperar su compostura. Ni, Zhao Tianjiao y los demás se habían recuperado del impactante escenario del campo de batalla. Bai Xiaochun fue el primero del grupo en recuperarse, lo cual al parecer sorprendió mucho a Liang Ming, quien había estado allí de pie con los brazos cruzados, viendo a ese pequeño grupo. A través de los años ya había visto a muchos participantes de las pruebas que venían a la gran muralla, y siempre que veían la verdadera batalla por primera vez, siempre necesitaban algo de tiempo para recuperarse. Usualmente les tomaba el tiempo de varios respiros como mínimo, pero este cultivador sin nombre frente a él solo le tardó el tiempo de un respiro. Es más, por lo que se veía, podría haber sido aún más rápido que eso. Al parecer este joven no era un extraño para la guerra. Claro, comparado a Zhao Tianjiao y al resto del grupo, Bai Xiaochun tenía mucha más experiencia en el campo de batalla. Debido a lo ocurrido en las partes bajas y las partes medias, estaba muy familiarizado con conflictos de gran escala. A pesar de lo familiarizado que estaba, aún así, era sorprendente ver todos esos cultivadores luchando sobre el muro, especialmente los cañones mágicos. No solo eso, su atención se vertió rápidamente a lo que ocurría afuera del muro. El cielo era carmesí más allá del muro, como si hubiera quedado manchado de rojo por los incontables años de guerra. Hasta la tierra era de un rojo brillante, un contraste muy marcado con la tierra negra dentro de la gran muralla. Abajo del muro había un número vasto de almas vengativas, sus rostros se retorcían con expresiones feroces y gritaban y aullaban continuamente, dándolo todo en su esfuerzo por destruir el muro. Había almas de hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos totalmente feroces y arremetiendo como olas para atacar. El número de almas era simplemente abrumador. A donde quiera que Bai Xiaochun dirigiera su mirada, no veía más que almas vengativas, tanto en el suelo como en el aire. Era como si estuviera viendo a un gigantesco mar de almas. Algunas atacaban al escudo negro brillante, otras mordisqueaban al muro. Muchas se elevaban volando para intentar atacar a los despellejadores que estuvieran expuestos. Aunque las almas vengativas podían atacar o retirarse como quisieran, el escudo negro y el muro se mantenía firme frente a ellas.
Pero las cosas eran distintas para los despellejadores. La mayoría estaban sobre el muro, y aunque arremetieran hacia afuera en una ofensiva, siempre tenían que volver al muro en algún momento, y depender de la protección del escudo para debilitar a las almas por un tiempo antes de empezar con otra ofensiva. Además de las almas vengativas, también había algunos gigantes visibles ocasionalmente entre las fuerzas enemigas. La mayoría eran de unos 3 metros de altura, y a pesar de ser físicamente imponentes, se veían demacrados y enfermos. Aunque, aún así, actuaban con una sed de sangre, enloquecida y feroz, y sus ojos irradiaban un odio inconmensurable siempre que veían hacia la gran muralla. Bai Xiaochun reconoció al instante a esos gigantes, esos eran justamente los salvajes de las tierras desoladas. La mayoría se contenían, esperando por una oportunidad creada por el mar de almas. Una vez que se presentara una oportunidad como esta, convocaban todo el poder de su cuerpo carnal para salir disparados por el aire como meteoritos. Los ataques de los gigantes eran los que ponían más nerviosos a los despellejadores sobre la gran muralla. Siempre que estos ocurrían, los cultivadores salían volando del muro para contrarrestarlos con todas sus fuerzas. El aire estaba lleno de estruendos intensos, y el campo de batalla se llenaba de sangre carmesí y de entrañas conforme la batalla transcurría. Cuando Bai Xiaochun dio un buen vistazo para verlo todo, los salvajes de afuera también se percataron de su presencia. Podían darse cuenta de que este era un grupo de recién llegados, y uno de los gigantes, uno que era justamente un poco más grande que los otros, se lanzó repentinamente por el aire hacia ellos. Aceleró en medio un rayo de luz mientras aullaba, al mismo tiempo que realizaba un gesto de conjuro de 2 manos, el cual hizo que un gran número de almas vengativas se unieran a él en su arremetida. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, Bai Xiaochun pudo ver unos dientes amarillentos y oscuros al igual que un cuerpo demacrado arremetiendo como loco hacia él. Las pupilas de Liang Ming se contrajeron y dio un paso adelante, su mano derecha destelló con un gesto de conjuro y luego apuntó su dedo hacia el salvaje. Al mismo tiempo, un gran número de despellejadores cercanos también empezaron a avanzar. Ver al salvaje observándolo fijamente con tanta sed de sangre hizo que el corazón de Bai Xiaochun sintiera una punzada de temor. Pero mientras más peligro sintiera, más explosiva era su reacción. Ya que no tenía tiempo de considerar la situación, abrió su ojo Dharma alcance celestial e hizo que un rayo de luz violeta saliera disparado. La luz violeta llegó sobre el salvaje casi al instante y se envolvió a su alrededor. El efecto solo perduró un momento antes de que lograra liberarse. Pero en ese tiempo, Bai Xiaochun ya había realizado otro gesto de conjuro e hizo que un chi glacial sorprendente saliera de él. En ese instante se empezaron a escuchar sonidos de crujidos y un montón de capas de hielo aparecieron alrededor del salvaje que lo atacaba. Liang Ming y los demás soldados atacaron al mismo tiempo y causaron estallidos que hicieron eco por todos lados. Fue entonces que Shao, Tianjiao y Chen Yueshan se recuperaron. Sus expresiones cambiaron y también se unieron al ataque. En medio de los estruendos, el salvaje dejó salir un chillido miserable y quedó hecho pedazos. Una sangre negra se desparramó por todos lados, pero estaba muy lejos del muro y del escudo como para llegar a ellos. En vez de eso salpicó sobre el suelo y allí emitió un siseo y crepitaba. Mientras disolvía el suelo, la sangre de los salvajes está llena de toxinas, explicó Liang Ming, y es lo bastante fuerte hasta para corroer el muro. Este es un nuevo desarrollo, que ha ocurrido en los últimos 100 años, por esto es que no podemos dejar que los salvajes siquiera se acerquen a la gran muralla. La mirada en sus ojos revelaba que el desdén que sentía por Bai Xiaochun parecía haberse reducido considerablemente. Capítulo 469. Nigromantes. Bai Xiaochun se quedó viendo con los ojos bien abiertos al cráter que se había formado con la sangre del gigante, y su corazón se estremeció. Esos no son salvajes, pensó, más bien son como hornos para píldoras a punto de explotar. No puedo creer que ocurra eso cuando los matas. A pesar de estar más nervioso que nunca, podía darse cuenta de que Liang Ming lo veía de manera distinta que antes, así que se forzó a alzar la barbilla y decir fríamente, había pasado un buen tiempo desde que esperaba deleitar mis ojos con una batalla como esta. Presumo que batallas como estas no ocurren tan a menudo. El desdén de Liang Ming por Bai Xiaochun seguía reduciéndose, así que sonrió y le explicó, claro que sí ocurren. Los enfrentamientos a pequeña escala como estos ocurren cada 2 o 3 días. Bai Xiaochun hubiera preferido no escuchar esa explicación, y su corazón empezó a palpitar con fuerza de una vez. Se quedó viendo más allá del muro, y podía observar el mar de almas, los incontables salvajes e incluso ubicaciones específicas.
donde había bestias de batalla enormes y feroces. Este es un enfrentamiento pequeño, pensó sorprendido. Entonces, ¿cómo son las batallas grandes? No solo era que todo se veía peligroso, pero, le recordaba al hecho de que tenía que salir de la Gran Muralla para al menos 3 misiones. ¡Qué dolor de cabeza! Liang Ming volteó a ver a Zhao Tianjiao y a los demás con una pequeña sonrisa y dijo, muy bien, es muy peligroso aquí sobre el muro. Y ya que han podido darle un vistazo a la guerra, ¿por qué no volvemos? Bai Xiaochun estaba a punto de aceptar, pero Zhao Tianjiao respiró profundamente. Bajó a ver la batalla con un brillo en los ojos y dijo, hermano, Li, ¿qué tanto durará esta batalla? Liang Ming se quedó viendo alrededor por un momento para evaluar la situación, y luego respondió, por cómo se ve, diría que la oleada de almas retrocederá esta noche. Entonces habrá unos 2 o 3 días de calma y tranquilidad. En ese caso, esperaré aquí. Cuando la batalla acabe, me gustaría salir inmediatamente a las tierras desoladas para empezar mi entrenamiento. Bai Xiaochun ya sabía que Zhao Tianjiao pensaría así, y no estaba para nada sorprendido. Pero Liang Ming se veía sorprendido. ¿Quieres salir de la Gran Muralla? Por esto es que vine. Para salir a las tierras desoladas. Liang Ming se quedó viendo un poco más de cerca a Zhao Tianjiao por un momento y luego juntó sus manos y se inclinó profundamente. En todos los años que he pasado estacionado aquí en la ciudad de la Gran Muralla, no podría ni contar cuántas personas he visto salir a las tierras desoladas para nunca volver. Compañero daoísta Zhao, el hecho que tengas una meta como esta a pesar de tu estatus tan increíble, realmente es digno de respeto. Realmente espero que pases tus viajes a salvo, compañero daoísta. Zhao Tianjiao se rió felizmente y volteó a ver a Chen Yueshan. Colocó su mano sobre su boca para cubrir su sonrisa, y se acercó sin decir nada a un lado de Zhao Tianjiao. Su mensaje estaba claro, se quedaría con Zhao Tianjiao a donde quiera que fuera. Quizás fuera peligroso afuera, y ella quizás tenía la reputación de ser una de las jóvenes más amadas de la secta, pero nada de eso le importaba en este momento. En cuanto a los 2 seguidores de Zhao Tianjiao y las 2 amigas de Chen Yueshan, todos se quedaron callados. Habían planeado originalmente irse con Zhao Tianjiao y Chen Yueshan, pero después de ver la batalla mortal de ahora, quedaron tan impactados que solo podían bajar mirada para intentar ocultar la vergüenza de su rostro. A Zhao Tianjiao no parecía importarle. Mostró una amplia sonrisa y observó a Bai Xiaochun. Xiaochun, ¿irás con nosotros? Bai Xiaochun se aclaró la garganta. Tomando en cuenta que solo estaba en la etapa avanzada del núcleo dorado, no sentía que ir a las tierras desoladas fuera una muy buena idea. Quizás se atrevería a salir después de alcanzar el gran círculo. Al menos en ese punto se sentiría más capaz de defenderse. Para entonces, podría simplemente salir en un viaje rápido y volver, con la esperanza de no meterse en mucho peligro. Soportando los próximos 10 años de esta manera, podría luego volver a la secta e intercambiar una de sus almas diva por un conjunto de 5 almas de bestia diva. Tomar el camino fácil y seguro al alma naciente era su manera. Al llegar a este punto en sus ideas, Bai Xiaochun se sintió con más confianza que nunca en su decisión, y estaba intentando decidir si explicar o no su decisión, cuando repentinamente, unos gritos de asombro se empezaron a escuchar desde los despellejadores que los rodeaban. Muchos rostros del área se llenaron de asombro, y aunque la energía espiritual de la zona era muy débil, muchas personas empezaron a desatar el poder de sus bases de cultivo. Este desarrollo tan súbito dejó impactados a Bai Xiaochun, Zhao Tianjiao y los demás. Al ver hacia el campo de batalla, pudieron ver que esa ola aparentemente interminable de almas se había detenido de repente. De hecho, incluso empezaron a retroceder. Al mismo tiempo, ya no había expresiones feroces en sus rostros, sino más bien un destello de inteligencia. Era un espectáculo bastante extraño, estas expresiones se veían bastante fuera de lugar. Si eso hubiera sido todo, quizás no sería gran cosa. Pero luego, las almas vengativas empezaron a levantar la cabeza y a dejar salir aullidos ensordecedores, a la vez que empezaron a arremeter las unas contra otras y a formar grupos. En un abrir y cerrar de ojos, más de 10 almas emperador de 300 metros de altura se formaron en el campo de batalla. Tenían hombros amplios y cuerpos aparentemente musculosos que estaban compuestos por un sinfín de almas, cada uno de ellos blandía un arma mágica distinta, y tan solo el escenario que mostraban era suficiente para sacudir los cielos y la tierra. Las más de 10 almas emperador enormes dejaron salir aullidos aterradores y empezaron a usar sus armas mágicas de manera impresionante. A Bai Xiaochun se le abrieron los ojos de par en par al ver a las almas emperador, y no pudo evitar pensar en el alma emperador que había visto dentro de la prueba de fuego Cian en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado.
Aquella alma emperador se veía exactamente como estas. Las aterradoras almas emperador del campo de batallas se veían increíblemente poderosas, casi como si pudieran compararse a expertos en el alma naciente. Además de esas más de 10 almas emperador, Bai Xiaochun también pudo ver que había ciertas almas allí en el campo de batalla que eran claramente distintas de las demás. Las almas vengativas ordinarias no eran inteligentes, y no podían usar objetos mágicos. Actuaban mayormente por instinto y eran principalmente ilusorias, como el humo. Pero ahora, se podían ver 7 u 8 figuras en el campo de batalla. Estas llevaban túnicas negras voluminosas con capuchas profundas que oscurecían sus cabezas y rostros. Hubiera sido imposible darse cuenta de cuando aparecieron, pero ahora flotaban allí en medio del aire, rodeados por relámpagos negros. También había algunas almas vengativas con apariencia de bestias, y sostenían enormes armas en sus manos a medida que avanzaban. Además de todo eso, a cierto punto a lo lejos, un humo giratorio se condensó con la forma de un caballo de guerra con ojos rojos como la sangre, y con llamas rodeando sus cascos. Sobre la espalda de ese caballo de guerra de humo había un hombre de túnica gris. Era evidente que ese hombre no era un alma vengativa, ni tampoco era un salvaje. Ese era un cultivador, o quizás hubiera sido más correcto decir que era como un cultivador. Era alto y delgado, y la piel en la mano que sostenía las riendas del caballo era totalmente blanca. Aparentemente carente de toda suciedad, había algo elegante sobre él, algo que lo hacía ver más allá de lo ordinario. Y no solo eso, no estaba solo. A su lado había 7 u 8 hombres y mujeres que llevaban ropas deterioradas, pero que eran muy atractivos. Mientras permanecían allí viendo fijamente a la gran muralla, sus ojos destellaban fríamente y las fluctuaciones de bases de cultivo que emanaban los colocaban en la etapa de la formación del núcleo. Apenas aparecieron, los salvajes demacrados cercanos inclinaron sus cabezas y juntaron sus manos, sus rostros mostraban expresiones de asombro y veneración. Cuando Bai Xiaochun vio el caballo de guerra negro, lo primero en lo que pensó fue Brutus. Luego observó de cerca a la figura de túnica gris, montada encima, y se dio cuenta de que definitivamente había algo distinto sobre él. Casi parecía como un rey para las almas vengativas y los salvajes, como si pudiera controlar por sí solo a todas ellas. Por algún motivo, Bai Xiaochun empezó a pensar en Chen Manjiao y en el grupo que ella representaba. Cuando Liang Ming vio a la figura gris, su expresión cambió. ¿Quién hubiera pensado que en un enfrentamiento como este, veríamos la aparición de cultivadores de almas y nigromantes? Shao Tianjiao se quedó viendo al hombre de gris mientras surgía una frialdad en su corazón. ¿Cultivadores de almas? ¿Nigromantes? En las tierras desoladas, las almas vengativas son consideradas las entidades de rango más bajo y las menos poderosas. Luego vienen los salvajes. Y después de eso los cultivadores de almas. En la cima están los nigromantes. Los cultivadores de almas son cultivadores poderosos que tratan a los salvajes como poco más que sirvientes. Ellos no tienen energía espiritual con la cual cultivar, así que usan su siguiente opción, usan la vitalidad de las almas en vez de espiritual. Por eso es que los llamamos cultivadores de almas. Las personas responsables de capturar a las almas vengativas más poderosas, los maestros de las técnicas de manipulación de almas, son los que extraen la vitalidad de las almas para que los cultivadores de almas la usen. Son muy raros en las tierras desoladas y son muy valiosos. Esos son los nigromantes. Los nigromantes son seres aterradores. Cada uno de ellos es un poderoso experto que puede controlar almas, pueden unirlas e incluso contener almas dentro de sus cuerpos para desatar un poder devastador, dijo Liang Ming en voz baja. Capítulo 470. ¿Quién dijo que estoy asustado? Mientras Liang Ming explicaba sobre los cultivadores de almas y los nigromantes, el hombre de gris que estaba sobre el caballo de guerra negro extendió su mano derecha y apuntó hacia la gran muralla. En respuesta, las más de 10 gigantescas almas emperador rugieron y empezaron a arremeter sobre el campo de batalla, seguidos de un gran número de bestias de batalla. Claro, no todas las almas vengativas del campo de batalla se habían usado para formar a las almas emperador, así que todavía había bastantes almas vengativas ordinarias para acompañarlos en su acometida. También estaban las almas negras en medio del aire rodeadas por relámpagos negros, y las almas con armas mágicas especiales. Cuando la arremetida comenzó,
Unos estruendos intensos capaces de derrumbar montañas y secar mares hicieron eco por toda el área. Los salvajes también rugían y empezaron a correr hacia la gran muralla. Los únicos que permanecieron inmóviles fueron el hombre de gris y los 7 u 8 cultivadores junto a él que observaban cómo transcurría la escena. El ritmo de la batalla estaba aumentando, y estruendos ensordecedores inundaban el aire. Zhao Tianjiao por su lado, permanecía viendo la batalla, escuchando con cuidado la explicación de Liu Ming. Aunque Zhao Tianjiao ya sabía bastante sobre las tierras desoladas, Liu Ming había estado aquí en persona luchando por muchos años, así que era obvio que comprendía las cosas mucho mejor y más claramente. Bai Xiaochun permaneció allí lamiéndose los labios viendo a los cultivadores de almas y al hombre de la túnica gris. Su perspectiva era un poco distinta de la de Zhao Tianjiao. Él ya tenía tiempo lidiando con las tierras desoladas, y estaba muy feliz de recibir esta información adicional de Li Hongming. Ni las almas vengativas ni los salvajes son los verdaderos regentes de las tierras desoladas, pensó. Los que de verdad están a cargo son los supuestos rebeldes que han sido forzados a vivir allí. Probablemente no eran muchos originalmente, pero después de todos los años que han pasado, se han multiplicado y ahora son muchos. Tomando en cuenta lo baldío que es el lugar, no tienen más opción que usar la vitalidad de las almas para practicar su cultivo. Por eso es lo que los llaman cultivadores de almas. Los nigromantes han de ser simplemente figuras destacables entre los cultivadores de almas. Dijo que son adeptos manipulando almas, así que, me pregunto si el proceso es similar a la confección de medicina, o a la forja de objetos mágicos. Y, mientras Bai Xiaochun estaba inmerso en estas ideas, Chen Yuesan frunció el ceño. Incluso si los cultivadores de almas son fuertes, y los nigromantes son escasos, ¿qué hacen por aquí? ¿Qué les da el coraje de intentar asaltar la gran muralla con tan solo ese pequeño grupo? ¿Acaso no les preocupa que salgamos a la carga y los matemos? Chen Yuesan no era la única que se preguntaba esto. Zhao Tianjiao también estaba pensando lo mismo. Hasta Bai Xiaochun volteó expectante a ver a Liu Hongming. Liu Hongming no respondió, sino que extendió su mano derecha, y dentro de esta apareció una tablilla de jade que al parecer usó para transmitir algunas órdenes. Luego de eso, 10 de los cañones mágicos empezaron a acumular poder repentinamente sobre la gran muralla, haciendo que emanaran fluctuaciones muy poderosas por todos lados. Poco después, se pudieron escuchar estallidos intensos y unos rayos de luz brillantes salieron disparados desde los cañones hacia el campo de batalla. El aire se distorsionaba alrededor de los rayos de luz mientras iban disparados hacia las almas emperador. Algunos dejaban salir gritos miserables al ser destruidos. Los rayos de luz cortaban a través de ellos como un cuchillo caliente sobre mantequilla, y luego seguían adelante y destruían a más salvajes y almas detrás de ellos. En tan solo un instante la luz ya se estaba acercando al nigromante. Esos rayos de luz tenían poder hasta para destruir a cultivadores en el alma naciente, pero cuando impactaron al nigromante y a los cultivadores de almas, sus cuerpos simplemente se desvanecieron. Era obvio que no habían sido asesinados, sino que tan solo habían visitado el campo de batalla a través de una proyección, no con sus verdaderos cuerpos. Chen Yuesan quedó boquiabierta y las pupilas de Zhao Tianjiao se contrajeron. Hasta Bai Xiaochun había quedado completamente sorprendido. Aunque al parecer, Li Hongming no estaba tan sorprendido por la pregunta de Chen Yuesan, e incluso la había estado esperando. Cuando llegué por primera vez a la gran muralla, tenía dudas similares. Desafortunadamente, nadie me pudo dar una respuesta, solo descubrí la verdad después de verlo con mis propios ojos. Volteó a verla y dijo, sospecho que no sabes tanto de las tierras desoladas como crees. Las tierras desoladas son enormes, mucho más grandes que el río alcance celestial del que venimos. Las almas vengativas allí son tan numerosas que prácticamente no tienen fin, y durante incontables decenas de miles de años, los salvajes de allí han nacido con el poder de los dioses corriendo por sus venas. Después de crecer, algunos se convierten en gigantes que alcanzan hasta miles de metros de altura. También hay un número incontable de bestias salvajes en las tierras desoladas, del tipo que te dejaría impactado si las describiera. Recuerda, no es solo la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado la que resiste contra las tierras desoladas, sino que son todas las sectas en la cuenca del río alcance celestial. Y no solo eso, no somos los únicos con devas, ni tampoco somos los únicos con semidioses. A medida que Li Hongming seguía con su explicación, Bai Xiaochun se quedó viendo al lugar a donde el nigromante y los cultivadores de almas
estaban de pie, al igual que estaba llevando a cabo. Mientras suspiraba y maldecía por haber terminado en un lugar como este, Shao Tianjiao levantó su cabeza y se rió felizmente. Si las tierras desoladas estuvieran llenas de debiluchos, entonces ¿cuál sería el punto de ir allí para entrenar? Aquellas tierras están llenas de tigres, agazapados y dragones ocultos y eso las hace el lugar perfecto para mí. Además, quizás las tierras desoladas sean fuertes, con hasta devas y semidioses, pero nosotros tenemos a el Celestial. Con el Celestial de nuestro lado, las tierras desoladas seguirán siendo las tierras desoladas por toda la eternidad. Siempre estarán afuera de la Gran Muralla y jamás podrán contaminar nuestro mar alcance celestial. Shao Tianjiao se veía imponente pronunciando esas palabras allí de pie, tanto que hasta Liang Ming se unió a sus risas. Correcto. Tenemos a el Celestial, así que las tierras desoladas permanecerán por siempre del otro lado. Así es como siempre han sido las cosas. Se podía ver un fuerte resplandor de aprobación en los ojos de Liang Ming cuando veía a Shao Tianjiao. Mientras los dos reían juntos, Shao Tianjiao volteó a ver a Bai Xiaochun, y pudo darse cuenta de que estaba nervioso. Xiaochun, ¿acaso te asusta ver todas esas almas y escuchar sobre lo fuertes que son las tierras desoladas? La cultivación es en esencia un desafío contra los cielos, así que nosotros los cultivadores obviamente debemos dominar el campo de batalla para abrirnos paso a nuestro propio gran Dao. Frente al heroico Shao Tianjiao y Liang Ming, Bai Xiaochun sabía que no podía permitirse verse asustado, así que lo vio enfurecido, se dio una palmada en el pecho con fuerza y declaró, ¿asustado? ¿Quién dijo que estoy asustado? Podría destruir a todas esas insignificantes almas con tan solo un movimiento de mi mano. Luego se quedó viendo a la marea de almas y a las almas emperador, y Bai Xiaochun decidió que tenía que hacer que sus palabras sonaran aún más persuasivas, y realmente tenía que convencerlos de que no estaba asustado. Por lo tanto, tenía que tomar alguna acción. Le dio una palmada a su bolso de almacenamiento y sacó una píldoras de convergencia de almas. Se volteó con desdén hacia el campo de batalla y arrojó la píldora. Toma esto. Cuando la píldora medicinal salió volando por el aire, realizó un gesto de conjuro de 2 manos y luego apuntó con el dedo. Al hacerlo, la píldora aterrizó en medio del mar de almas, y explotó. En apenas un instante, una aterradora fuerza gravitacional estalló, convirtiéndose en un hoyo negro de 300 metros de diámetro. Todas las almas en el área estaban en medio de sus aullidos y su acometida contra la gran muralla. Pero en un abrir y cerrar de ojos, sus aullidos quedaron interrumpidos. Mientras tanto, los rostros de los despellejadores sobre el muro mostraron repentinamente expresiones de asombro con los ojos bien abiertos dentro de esa área de 300 metros. Todas las almas vengativas fueron absorbidas repentinamente y de manera incontrolable hacia la píldora que estalló, y el área entera quedó vacía en un parpadeo. Ahora, se podía percibir desde lejos ese enorme agujero de 300 metros en medio de la marea de almas, algo que era claramente llamativo. Para el asombro de todos, después de que las almas fueron absorbidas, se convirtieron en una esfera de almas del tamaño de una cabeza la cual cayó al suelo. Por cómo se veía, había más de 10.000 almas vengativas dentro de ella, todas gritando y resistiéndose en vano para liberarse. No solo estaban impactados los cultivadores sobre la gran muralla, los salvajes en el campo de batalla estaban completamente atónitos. También, había muchas almas vengativas cercanas que se detuvieron instintivamente a ver lo que pasaba. Hasta algunas de las almas emperador voltearon sorprendidas. Esto dijo Liang Ming con la mente dándole vueltas. Había asumido que Bai Xiaochun estaba sacando una píldora medicinal simplemente para alardear, pero realmente resultó en algo que los dejó completamente asombrados. Los ojos de Shao Tianjiao estaban abiertos de par en par viendo a ese círculo recién vaciado de 300 metros en medio del campo de batalla, y a las más de 10.000 almas vengativas intentando resistirse dentro de la esfera de almas. Abrió la boca asombrado y volteó a ver a Bai Xiaochun. Se podía ver algo de confusión en su cara. Chen Yuesan y los demás en el grupo también estaban allí de pie con el corazón palpitándole fuertemente, y repentinamente recordaron las acciones de Bai Xiaochun en la prueba de fuego Cian en la secta. Después de un momento de silencio, los despellejadores sobre el muro entraron en caos, sus ojos brillaban intensamente por la incredulidad y el asombro al ver a Bai Xiaochun. Cielos. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Qué tipo de objeto mágico acaba de tirar? Esto es inaudito. No puedo creerlo. No creo que haya visto antes algo que funciona tan bien contra las almas vengativas. ¿Quién es ese tipo? Bai Xiaochun se animó de inmediato al ver que su píldora no solo había funcionado muy bien, sino que también había llamado bastante la atención.
Por lo tanto, sacó un montón de píldoras de convergencia de almas y gritó con fuerza para arrojarlas sobre el muro, y luego empezó a realizar un gesto de conjuro. El campo de batalla se llenó de estallidos y poco después, un vasto número de almas vengativas estaban gritando agonizantemente. Hasta una de las almas emperador fue atrapada, y terminó absorbida dentro de una esfera de almas. La multitud sobre el muro se quedó viendo pasmada. Bai Xiaochun estaba más emocionado que nunca por este desarrollo. Se aclaró la garganta, alzó su barbilla y sacudió su manga. ¿Quién dijo que estaba asustado? Con un chasquido de mis dedos, yo, Bai Xiaochun, he reducido a cenizas a todas esas almas. ¿Crees que les tengo miedo? Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.